La ponencia se llama Desmontando bulos sobre la medicina estética, embarcada dentro del 19º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta ocasión pues contamos con la presencia de 4 maravillosas doctoras aquí presentes: doctora Pilar San Martín Ibáñez, directora médica de la Clínica de Medicina Estética Nueva Vida de Burgos y médico de familia en el Centro de Salud de Briviesca de Burgos. La doctora, Paloma Tejero, que no ha venido, doctora Juana Dentel Canales, directora médica en San Andel Medicina Estética y Secretaría de GEMEON, Grupo de Expertos en Medicina Estética Oncológica, doctora Ana Belén López Sánchez, médica estética, directora gerente de O3 Clínica, y por último la doctora María José Barrera, ginecóloga, Sí. jefa quirúrgica de la unidad de mama Hospital HM San Chinarro, CIOC Madrid y jefa de la clínica de unidad de mama HM Gabinete Velázquez. Así que nada, cuando queráis, muchas gracias. Antes que nada, dar las gracias por dar esta clase que perfectamente como una persona podéis haberos negado. O sea, que me siento al contrario. Bueno, pues como ya nos ha presentado Paloma, yo soy Ana para todo el mundo y lo que vamos a hablar es de medicina estética. Tenemos que agradecer como GEMEON, que estamos aquí presentes, a GEPAC, que nos haya dado la oportunidad dentro de este universo de oportunidades, que es el lema del Congreso, de estar aquí para hablar de medicina estética. Y es que a veces quizá pueda pensar la gente que medicina estética y cáncer es una frivolidad. O no, porque en realidad los pacientes nos estáis demostrando y demandando cada vez más en estudios, en encuestas o en congresos como este, que además evidentemente de tratar la enfermedad, lo que os interesa mucho es mejorar la calidad de vida. Está más que demostrada la gran importancia que tiene y el gran poder terapéutico que tiene la imagen corporal, y es que efectivamente se ha demostrado que verse bien al final lo que nos hace es que nos sintamos mejor. Y por eso GEMEON está aquí y os vamos a hablar de qué es lo que puede hacer la medicina estética. Este es el testimonio de una paciente que lo traigo porque es público, está en las redes sociales de una compañera de GEMEON, que nos hablaba de que había debutado con un cáncer anorrectal avanzado y no hubo tiempo de nada, todo fue correr y correr para tratar, cirugía, quimio, radio, y una vez que el tratamiento terminó, fue como, ¿y ahora qué? Y decía, me sentí abandonada. Fue salir del hospital y empecé a tener una serie de efectos secundarios y no había nadie para acompañarme. Yo es que lo digo y todavía se me coge un poquito el corazón, y quizá el paciente que escuche eso puede sentirse muy identificado con ese testimonio, porque sabemos, es evidente, que la responsabilidad del oncólogo es tratar la enfermedad, que duda cabe. Adelante. Acabamos de empezar, así que... Pero ese es el cáncer. Medicina estética y cáncer. Sí. Entonces, vengo bien, yo ya me equivoco. Adelante. Decíamos que efectivamente la responsabilidad del oncólogo es tratar el cáncer, pero el paciente con cáncer es mucho más aparte de su cáncer. Y ahí es donde tiene cabida muchas cosas, entre ellas la medicina estética, como vais a ver más adelante. Este es otro caso real. En este caso es una consulta que yo recibo en las redes sociales de mi clínica. Y fijaos que dice, estoy en tratamiento con quimioterapia cada 21 días, en un mes paso a sesiones semanales. Quiero saber si me puedo aplicar toxina botulínica durante la quimioterapia. Es decir, es una paciente con cáncer que está en tratamiento activo con quimioterapia y nos pregunta si se puede poner toxina. De momento no voy a dar respuesta porque tenemos una charla que es justo de toxina botulínica, pero veremos a ver lo que le contestamos. Vamos a hablar un poquito de cifras, que además a mi compañera Juana le gusta mucho hablar de cifras, pues recogiendo un poco el testigo. Fijaos que la Sociedad Española de Oncología Médica todos los años edita su guía sobre las cifras del cáncer en España, y la estimación de esa incidencia de cáncer de 2020 a 2040 es que crezca casi un 55%. Fijaos qué barbaridad. Además,
nos dice que hay una clara relación entre la edad y el cáncer. A más edad, más cáncer. Lo tenemos claro. Pero es que además, de forma paralela, afortunadamente, en los últimos 30 años, desde 1995, la mortalidad por cáncer está disminuyendo, afortunadamente. Pero claro, si juntamos todas esas cifras, cada vez hay más cáncer, cada vez hay más edad, porque la esperanza de vida está alargándose y vemos más cáncer, y al mismo tiempo hay menos mortalidad. ¿Eso qué supone? Pues que cada vez tenemos más supervivientes de cáncer. Y esos supervivientes de cáncer nos demandan mucho más. Bien, pues es que la Sociedad Española de Medicina Estética, la SEME, en su estudio que nos presentó en el Congreso de este año en febrero, sobre uso y percepción de la medicina estética por parte de la población, nos decía que el 46,6% de la población se ha hecho algún tratamiento de medicina estética. Fijaos, casi la mitad de la población en realidad. Y además, que la motivación para hacerse esos tratamientos es verse bien. Pues la motivación que tiene todo el mundo, con cáncer y sin cáncer. Eso supone que nosotros, como médicos estéticos, lo que nos encontramos es que tarde o temprano nos vamos a encontrar el cáncer en nuestras consultas. ¿Por qué? Pues porque cuando nos llegue un paciente y le damos su historia clínica, porque sí, la medicina estética es un acto médico y lo tenemos que hacer los médicos, vamos a preguntar por los antecedentes de ese paciente y nos podemos encontrar con que ha tenido en su historia un cáncer. O todas las que estamos aquí como médicos estéticos, creo que tenemos la misma visión de que la medicina estética es una medicina de ese acompañamiento en un envejecimiento saludable de nuestros pacientes. Y en ese acompañamiento podemos ser testigos de cómo debuta un cáncer. Adelante. Perdón, que me he quedado el bolso aquí. Ay, ¿Es este su bolso? Estoy hablando de la próstata. Muy bien, pues No, nada. yo voy a echar mano que voy el bolso. Aquí estaba bueno. Solucionado. Pero yo me pensé que lo había quedado en el banco. Cuando no lo he visto, digo, voy a entrar de casualidad. Bueno, has tenido suerte. Nada, pues Muchísimas nada. gracias, ¿eh? Nada. Para pasar buena tarde. Bueno, os decía que en ese acompañamiento que hacemos al paciente, pues nos podemos encontrar, y mis compañeras han encontrado que llevan más experiencia que yo en esto, cómo llega algún paciente y dice, doctora, tengo que contarte una cosa, que me han diagnosticado un cáncer. Pero es que vamos un paso más allá. Es que además nosotros, como médicos que somos, podemos ser partícipes en ese diagnóstico incluso precoz del cáncer. Porque cuando venís a nuestra consulta, por ejemplo, a tratar unas manchas, si nosotros detectamos que hay una mancha que no nos cuadra, vemos que es una lesión premaligna, vamos a colaborar en ese diagnóstico del cáncer. De esa necesidad de saber si cuando tenemos un paciente con cáncer en la consulta le podemos o no le podemos hacer los tratamientos de medicina estética, nace este máster de calidad de vida y cuidado del paciente, de los cuidados estéticos del paciente oncológico. De este máster, la primera promoción fue en 2016, hasta ahora pues ya vamos por la octava, y aquí, aunque la foto está muy borrosa, varias componentes de esa primera edición pues tenemos la suerte que están hoy aquí. Y de esa primera edición es de donde nace Gemeón. Gemeón es el grupo de expertos de medicina estética oncológica y es un grupo en el que estamos médicos de distintas especialidades y que al final el objetivo que tenemos todos es común y es ayudar a ese paciente con cáncer, aumentar su bienestar, porque además habrá cosas que podemos hacer con las herramientas que la medicina estética pone a nuestra disposición para prevenir algunos efectos adversos de los propios tratamientos del cáncer, de la quimio, de la radio, o tratar secuelas derivadas de esos tratamientos necesarios para tratar el cáncer. Y por qué no, pues también para mejorar la imagen corporal de nuestros pacientes y ayudarles a mejorar su autoestima y que se vean mejor. Al fin y al cabo, como nos decía esta frase de una paciente de cáncer de mama metastásico, que nos decía, estamos enfermas, pero no tenemos por qué parecerlo. Al final,
queremos vernos bien, que es lo que quiere cualquier persona que se hace un tratamiento de medicina estética. Entonces, por eso tiene sentido GMON, por eso estamos aquí, para dar respuesta y para dar pues, una oportunidad dentro de este universo de oportunidades. Y mis compañeras y yo también os enseñaré ahora casos prácticos, reales, de lo que la medicina estética puede hacer en el paciente con cáncer. Bueno, todo tuyo. Muy bien. Pues como habéis escuchado a mi compañera, la medicina estética nos da un importante mundo de posibilidades. Yo os he querido traer, bueno, pues un poco reflejado lo que en el fondo le pasa a todo el mundo cuando se mira al espejo. Fijaros, yo siempre cuento el caso de mi propia hermana. Mi propia hermana es paciente oncológico por partida doble, un cáncer de mama y uno de cuerda vocal. Los dos diferidos en el tiempo, ¿vale? La primera vez, el primer diagnóstico de cáncer de mama es, yo me informe, creo que me voy a morir, entro en ansiedad y me da el parraque y me llama por teléfono. Que tengo cáncer, que tengo cáncer. Bueno, aquello fue un drama, su viaje emocional. Empezamos a pasar por todas las etapas que estáis viendo aquí. El shock del diagnóstico, el proceso del tratamiento, de qué me van a hacer, qué no me van a hacer, me voy a morir, no me voy a morir. Bueno, a medida que fue pasando, ya de repente se da cuenta, primero, que no se va a morir, segundo, que además hay buenos tratamientos, y tercero, que se podrá morir de otra cosa, pero del cáncer no, y que además se va a quedar estupenda. Todo esto nos pasa y luego entramos en la etapa final, que ha habido una charla además que he visto que estaba anunciada antes en otra sala, que es el fantasma de la recaída, ¿vale? Que siempre está ahí y siempre va a planear. Pero para eso veréis la importancia que tiene el que la medicina estética sea medicina y no sea cualquier otra cosa. Fijaros, yo siempre digo que la medicina estética, la enfermedad activa y el tratamiento eficaz están relacionadas en esta gráfica. Al principio, nuestra calidad de vida se ve para abajo por la enfermedad. Pero, sin embargo, cuando nos van poniendo tratamientos, que nos dan duro, la calidad de vida se reduce un poquitín. Pero luego empezamos a mejorar y de repente surge la medicina estética, que nos ayuda a que ese paso de tiempo y a esa enfermedad sea un poquito más llevadera. Y surge, como decía Noren, el poder terapéutico de la imagen. Somos médicos, y lo digo en grande y en extenso y en mayúsculas. Y como médicos hacemos actos médicos y todos parten de lo mismo, de la historia clínica. Esa historia clínica completa, donde vamos a detectar un montón de signos de toxicidades. Pero si tenemos duda, consultaremos con otro médico, que es el oncólogo, entendiendo el concepto de abordaje multidisciplinar que tiene la necesidad de que se le trate cualquier paciente, pero de forma especial el paciente oncológico. Y además podremos detectar recurrencias y cazarlas al vuelo y detectar cosas que a veces descuadran un poco, o nuevas neoplasias primarias, como fue el caso de mi hermana. El caso de mi hermana empezó con una disfonía tontorrona, que parecía que no se quitaba. Niña, que te vayas a que te vean. Niña, que te vayas a que te vean. Zapatazo en el suelo. Te vas, ya. Efectivamente, cáncer de cuerda vocal. Bueno, y por supuesto, efectos tardíos de los tratamientos, que no se nos olvide que también se pueden producir incluso años después. Y os presento a María Jesús. María Jesús es una paciente mía. Os contaba antes Ana Belén, doctora, tengo cáncer. Bueno, pues María Jesús, yo cuando la conozco, empieza a hacerse tratamiento conmigo y cuando llevamos como 3 años de tratamiento, viene a mi consulta, se incita y me dice, doctora, ¿puedo hablar contigo? Digo, sí, claro. Y me dice, mira, solo vengo a 2 cosas. La primera, a darte las gracias. Y la segunda, a contarte que tengo cáncer de mama. Y digo, darme las gracias, ¿por qué? Y me dice, porque cuando me ha dado el diagnóstico el ginecólogo y bajaba en el ascensor, me he visto en el espejo del ascensor, me he mirado y he dicho, estoy guapa, estoy bien, yo puedo con esto. Dice, y eso es gracias a ti. Dice, porque aunque la gente piense que esto es una frivolidad, como os decía Ana Belén, no lo es. Y si tú te levantas y te ves bien, tiras para adelante. Pero si te ves además mal y encima todo el mundo te lo restriega, quizá te ves peor y esto se nota. Ella hizo su tratamiento completo y a raíz de su tratamiento completo empezaron un montón de toxicidades. Toxicidades que le dieron mucho a la lata, mucho, y se lo hicieron pasar regular, bastante regular. La foto que habéis visto antes de María Jesús con su pelito corto es cuando vino, y esto con permiso de su oncólogo, diciendo que ya le podía yo hacer cosas. Bueno, empezamos de una forma tranquila, como os contaré ahora. Pero yo siempre le recordaba esto es un extracto de unos relatos que se hacen aquí en el Congreso de GEPAC, que son los premios GEPAC, que hacen relatos cortos. Y Sandra Andrés es una paciente que hace un relato que se llama La esperanza no siempre es verde. Y entonces nos habla de esta frase que a mí me pareció el reflejo de muchos pacientes oncológicos. Cambiaste mi autonomía de cuotas mensuales por el trabajo a tiempo completo de frenar lo que parecía imparable. Me enseñaste que la ocupación principal debe ser uno mismo. Y uno mismo en todas las esferas.
no solo en la esfera de aplicarse tratamientos oncológicos, sino en la de levantarse por la mañana y reconocerse cuando se mira al espejo, y el de querer salir a la calle y querer enfocar la vida, bueno, pues como un proceso más que estamos pasando, que tiene su tratamiento, pero que también tiene un poco estas distintas fases. Fijaros que el paciente oncológico envejece un poquito más rápido y tenemos publicaciones que nos hablan de todos los mecanismos moleculares de un montón de fármacos que hacen que esto se produzca. Nosotros ya lo sabemos y lo tenemos en cuenta, pero evidentemente podemos actuar para prevenir y para ayudar a que el camino sea un poquito más fácil. Bueno, pues María Jesús empezó así y después de unos tratamientos de hidratación de piel, que fue lo único que le hicimos para empezar, que se lo hizo mi esteticista, con mi recomendación, le hicimos también micropigmentación de cejas, como veis, un poquito de colorín también en los párpados, bueno, para que ella se viera y, como decía ella, para volver a ser ella, porque ella se había perdido, ella no se reconocía en esa imagen. De hecho, fijaros, Pilar organiza unas jornadas en Burgos y María Jesús me hizo una grabación donde contaba lo que os estoy diciendo ahora mismo, decía que ella sabía que tenía cáncer porque se lo había dicho su médico, pero que ella no sentía nada, no se notaba nada, nunca se notó nada. Excepto que cuando luego ya se vio así, no se reconocía. Y ella tenía un conflicto importante, un conflicto bastante importante. Entonces, esta fue nuestra primera etapa. Le hicimos todo esto que veis aquí, porque al paciente oncológico se le puede tratar, se le pueden hacer tratamientos. Lo que pasa es que es verdad que hay que analizar cada caso, hay que personalizar. Yo creo que estamos ahora en la etapa de la medicina no solo personalizada, sino de precisión y personalización. Todo en bloque. No solamente por tratamientos oncológicos, sino también en el mundo de la medicina estética. Bueno, pues una vez que hicimos esto, María Jesús quedó así en esta primera etapa. Yo creo que los cambios, como veis, son sutiles, son amorosos, pero ella había vuelto a ser ella. Y entonces ella, cuando me hizo la grabación, la frase final suya que decía que a sus doctores, a los oncólogos les debía la vida, pero que a la autora de a mí le debía haber vuelto a ser ella. Y yo creo que eso es una frase lo suficientemente importante como para que entendamos el alcance de la medicina estética. Pero la medicina estética es más. Con el paso del tiempo esperamos efectos de algunos de los tratamientos que se van a presentar más tarde y hacer el seguimiento y ese acompañamiento del paciente que os estaba diciendo Ana Belén es fundamental. En base a lo cual ella empezó a hacer todas estas lesiones vasculares y un envejecimiento precoz de su cuello. Entonces, lógicamente, después de hacer un correcto diagnóstico, después de descartar cosas que se pueden presentar en forma de lesiones vasculares y que no son buenas, le hicimos un tratamiento que consistió en esto que veis aquí. Evidentemente, como ponemos aquí, vigilar que no sea una recurrencia de cáncer, que no sea un tumor nuevo, una neoplasia nueva con un componente vascular, o que no sea una lesión vascular atípica, que sea el reflejo de otra cosa. Y el resultado fue este, con esas dos sesiones que habéis visto de tratamiento. ¿Qué es PL? Sí, es una luz pulsada. Vale. Luz pulsada intensa, ¿vale? Y como veis, yo creo que el resultado es bastante bonito. La doctora Nayuk, una de las mejores oncólogas que tenemos en este país, nos dice que hay tantos cánceres como pacientes. Y yo siempre me permito añadir que cada paciente además tiene un tratamiento diferente y además tiene un viaje emocional y unas necesidades diferentes que hay que entender, interpretar, personalizar y actuar con precisión. Y esto nos ayudará a soportar toda la carga del proceso oncológico. Y ahora pasamos a la charla que en origen tendría que ser de la doctora Paloma Tejero, pero como se nos ha puesto malita, no ha podido venir, y entonces nuestra compañera Ana La Belén rescatamos y os contamos entre todas. Vale. Fijaos que el título de su charla, como os decía antes, es precisamente sobre toxina botulínica, que ya os adelantaba yo que a mí personalmente me había preguntado un paciente. Pero no es que me lo pregunten a mí, es que la toxina botulínica, en ese informe que os he dicho que la Sociedad Española de Medicina Estética nos presenta y analiza los tratamientos que se hacen de medicina estética a nivel global, la toxina botulínica es uno de los 5 tratamientos más realizados. Y si nos fijamos solo en los tratamientos de la cara, el 44% son tratamientos con toxina botulínica. Es decir, la toxina botulínica es el tratamiento estrella en medicina estética. Por tanto, es verdad que a nosotros como médicos estéticos es que la probabilidad de que un paciente con cáncer nos pregunte que si se puede hacer tratamiento con toxina botulínica es alta. O pacientes que ya se lo estaban haciendo de antes y debutan con un cáncer, que como hemos hablado antes, y se quieren seguir haciendo esos tratamientos. Claro, al final nuestra responsabilidad como médicos es dar una respuesta basada en la ciencia.
porque a esa paciente que me escribió a mí por redes sociales, ¿qué le digo? Le digo, sí, vente cuando quieras. Le digo, no, olvídate que tienes cáncer. Le tendré que dar una respuesta basada en la ciencia. Bueno, pues ¿se puede usar la toxina botulínica en el paciente con cáncer? Pues la realidad es que sí. De hecho, cuando hacemos una revisión bibliográfica, que es analizar todos los estudios científicos que hay publicados de toxina botulínica y cáncer, nos encontramos con una cantidad abrumadora de estudios. Es verdad que específicamente de toxina y paciente usada como tratamiento estético en paciente con cáncer hay poquitos. Pero lo cierto es que la toxina botulínica, que lo primero que hay que saber es que es un fármaco, es un medicamento, por eso solo lo podemos hacer los médicos, insistimos mucho en eso. Hay muchos usos de toxina botulínica en paciente con cáncer, con diferentes indicaciones, como vais a ver aquí. Esta es una paciente de la doctora Tejero y fijaos cómo, después de haber sido sometida pues, a su tratamiento por el cáncer de mama, con su reconstrucción, fijaos la retracción que tenía en esa cicatriz. Y el problema no es solo estético, aunque también, sino que además esas cicatrices, pues al final le provocan limitaciones funcionales a la hora de mover el brazo y dolor. Bueno, pues al final, fijaos, después de aplicar... Esta cirugía es una cirugía además común que se hace. Majo es ginecóloga, o sea que... Esto hacemos una reconstrucción, que es una reconstrucción autóloga, porque utilizamos nuestro propio parte de nuestro tejido para intentar volver a dar una imagen corporal que la paciente salga, bueno, pues que se note su propia mama. Existen diferentes tipos de mastectomías, pero esta paciente, por lo que veo aquí, se hizo una mastectomía total y esta cicatriz significa que se le quitó una parte de un músculo, que es el músculo dorsal. El músculo dorsal lo que hacemos, lo transponemos, lo dejamos sobre la caja torácica y llevaría un implante subcutáneo debajo de ese músculo dorsal que hemos trasladado. Esta cirugía va muy bien porque se conserva toda la parte del pedículo del músculo dorsal que viene por aquí y entonces quirúrgicamente es muy, muy agradable, da muy buenos resultados. Pero no nos quedamos ahí, fijaos. Este es el estado antes del tratamiento y ese después. Esto también es medicina estética y estamos aumentando el bienestar de esta paciente. Vale, bueno, aquí os hablábamos pues que la toxina es una neurotoxina y al final lo que os tenéis que quedar es que es un medicamento, sobre todo, ¿vale? Y que tiene muchas indicaciones. Muchas de ellas por secuelas que quedan después de haber hecho esos tratamientos necesarios, por otra parte, para el cáncer. Y sobre todo la radioterapia. La radioterapia es uno de los tratamientos que más retracciones provoca en nuestro cuerpo. O sea, produce que los tejidos se fibrosen, claro, se peguen. Bueno, aquí hay una serie de estudios. Ponme lo anterior, por favor. Sí. Dolor postquirúrgico. ¿Interviene la toxina botulínica para evitar el dolor? Sí, es un tratamiento activo para el dolor. Es de donde más estudios nos encontramos de uso de toxina botulínica, es en el dolor. En dolor nociceptivo, que es ese dolor intenso que no desaparece con nada, en dolor neuropático. ¿Lo utilizáis la toxina? En fibromialgia es que es un dolor más... Neuropático. Claro, sí, pero más generalizado. Al final, el tratamiento de toxina hay que entender que es infiltrado localmente en el músculo, para relajar el músculo. Yo tengo un dolor de mandíbulas y me infiltraron toxina. Claro, tenía periódicamente migrañas en el lado lateral del derecho. Se solucionó con la toxina. Eso es, pues la toxina botulínica relaja la contracción de la musculatura, pero también inhibe la liberación de mediadores o sustancias de la inflamación. La sustancia P, péptido relacionado con el gen de la calcitonina, toda una serie de sustancias inflamatorias, la toxina botulínica las inhibe y por eso mejora. Entonces, mejora
en cicatrices con disestesias, en los tumores de cabeza y cuello, por ejemplo, que eran a veces cicatrices que no mejoran, bueno, pues a veces con la toxina botulínica tiene mejores resultados incluso que con la infiltración de corticoides, por ejemplo. Neuritis posherpéticas, va muy bien. Vale. Aquí es una muestra pues, de que se vea como hay muchos estudios científicos en los que se habla de toxina botulínica y cáncer, ¿vale? Esto, por ejemplo, el síndrome de Frey, pues hay cirugías, como decíamos, de tumores de cabeza y cuello, sobre todo en la zona de la parótida, en la que en la propia cirugía se lesiona un nervio. Y después se vuelven a producir esas conexiones nerviosas, pero lo hacen mal, de una forma defectuosa, vamos a decir para entendernos. De manera que se produce un síndrome que se llama lo diré, gustatoria, hipersalivación, Hiperhidrosis gustativa. hiperhidrosis, no. ¿Por qué he puesto paloma? Sí, pero no es hiperhidrosis. Bueno, Hipersalivación, es una algo así, ¿no? sí, al final es, la explicación para entenderlo es que cuando el paciente come, epífora gustativa. Epífora gustativa. Eso es, pero eso es otra cosa. Cuando el paciente come, se pone rojo, 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 rojo y empieza a sudar. En otras ocasiones, cuando el paciente se pone a comer, lo que hace es que se pone a llorar, que se llaman las lágrimas de cocodrilo. Bueno, pues es que todo eso que parece que es una chorrada, bueno, pues al paciente le limita su vida social, porque no quieren ir a cenar con amigos, por ejemplo, porque les limita. Pues la infiltración de toxina botulínica a nivel local también mejora esa sintomatología. ¿Sabéis si está contemplado esto en sanidad pública? No, y de hecho todos Es que estos usos, como asociación te lo pregunto porque puede venirnos gente preguntándonos. de hecho todos estos son estudios clínicos, pero en realidad con ficha técnica de toxina botulínica en la mano la mayoría son off-label, es decir, son indicaciones fuera de ficha técnica. ¿Vale? Es un uso compasivo. Okay. Vale. Para que os hagáis una idea, los usos de toxina botulínica que os estamos hablando se emplean a dosis muchísimo más elevadas que las que nosotros utilizamos en medicina estética cuando lo que queremos tratar son las arrugas de expresión. Y no hay efectos adversos reconocidos a pesar de ser dosis tan elevadas. Eso nos lleva a pensar por qué no vamos a hacer un tratamiento de arrugas de expresión en un paciente cuando es a dosis mucho más bajitas y le vamos a ayudar a mejorar su autoestima. Más estudios en los que nos habla de todos sus usos. Por ejemplo, las parálisis faciales. Pues es que la toxina botulínica, como hemos dicho, que relaja la musculatura, si lo inyectamos en el lado que sí se contrae, lo que vamos a hacer es que vamos a producir una compensación y va a mejorar la mímica facial. Incluso se ha hablado del botox emocional, es decir, se ha visto que cuando usamos la toxina botulínica en el entrecejo, al final cuando uno se enfada, arruga el entrecejo manda la señal a tu cerebro de que estás enfadado. Cuando nosotros bloqueamos el movimiento del entrecejo, ocurre a la inversa. El cerebro no recibe esa información de que estás enfadado y estás de mejor humor. Bueno, pues evidentemente no vamos a utilizar la toxina botulínica así para cualquier caso de depresión, pero sí que hay estudios en marcha, ¿vale? Porque se ha visto en imágenes de resonancias que hay cambios estructurales y funcionales a nivel cerebral cuando usamos la toxina para la mímica facial. Vale, en cáncer de mama ya habéis visto cómo lo podemos utilizar. Sabéis que una de las mayores complicaciones después de las cirugías de mama, y Majo lo sabe en primera persona, al final es la contractura capsular o el síndrome post-mastectomía, porque lo que ocurre es que el músculo pectoral mayor se contrae de más. Bueno, pues usando toxina botulínica ese músculo se va a relajar y vamos a conseguir la mejora estética, porque la contractura capsular lo que hace es que deforma la mama y la eleva. Si la relajamos, se nos va a simetrizar y encima vamos a eliminar el dolor. No sé si te puedo cortar. Sí, claro. Faltaría más. ¿Para el linfedema? Pues la causa del linfedema no es por una contractura. O sea, claro, ya no hacemos las linfadenectomías que hacíamos antes.
a veces, lamentablemente, nos pasamos de la mano y llegan 20, 25 ganglios, que no es nuestra intención, porque muchas veces es cierto que ahora tendemos a marcar los ganglios afectos. Bueno, la verdad es que la cirugía de la mama y sobre todo la cirugía del axilar es que ha dado un cambio y cada vez vamos a ser más minuciosos, a marcar los ganglios que hemos biopsiado, que están afectos, que después de la quimioterapia los vamos a intentar rescatar y hacer una intraoperatoria para darle la posibilidad a esa axila de no llevarnos todos los ganglios como hacíamos antes. ¿Me explico? Sí. Entonces, por eso digo que ya las linfadenectomías no son tan agresivas como antes. Ahora llegamos a un nivel 1, nivel 2 como mucho, como muchísimo, es decir, llegamos a lo que es el borde del pectoral y intentamos no llevarnos más de 7, 9 ganglios, que ya es. Pero es cierto que hay veces que con poquitos ganglios que nos llevemos hacemos un linfedema. También es cierto que hay veces que algunas reconstrucciones que hacemos a posteriori se puede llegar a mejorar el drenaje porque intentamos, digamos, como con alguna técnica quirúrgica, reconducir esa linfa para que no se acumule. Pero la toxina, hasta donde yo sé, no Pero es primero nada. se analiza centinela, ¿no? Si da negativo no continúa soltando ganglios o algo así. Pero es que bueno, es que no me preguntes porque entonces nos vamos, es que es un tema apasionante. O sea, Ya nosotros ves, antes porque decíamos, cuando- sí, cambio de sí. centinela, pero eso estamos hablando de un tumor que no va a ir a una quimioterapia, sino que vas a hacer una cirugía de entrada y según las características de ese tumor, ahora, si es un tumor que consideramos que es de bajo riesgo, hacemos cambio de centinela y aunque sea positivo, hasta 2 o 3 ganglios positivos, podemos no hacer linfadenectomía. Está muy bien. Para mí, a Sí. mí me quitaron 18. Claro, y ni hablar de cuando tenemos un ganglio afecto, que damos una quimioterapia y si, por ejemplo, ese tumor se ha reducido en la mama, a pesar de haber tenido una axila positiva, porque no le vamos a dar la oportunidad a esa axila, si ha respondido bien, para no hacer una linfadenectomía. Bueno, Sí, sí, en fin, es un campo muy es un campo, pero otra clase. pero ahora, antes hacíamos ganglio positivo, chimpún, Chimpún. linfadenectomía. Ahora no, Demasiado. ahora no. Porque nos hemos dado cuenta que cuando quitábamos un ganglio o 2, el resto venían limpios. Entonces, ¿qué necesidad frente a tumores de bajo riesgo hacer una cirugía que va a limitar mucho la calidad de vida de la paciente? Entonces, para lo que sí se ha visto la mejoría de la infiltración de toxina botulínica es, como yo os decía, para ese pectoral mayor que está muy contraído, para ese dolor por el espasmo, incluso intraoperatorio para prevenir. Fijaos qué importante. Estamos hablando de una persona que está en tratamiento activo del cáncer y se plantea el uso de toxina botulínica durante el cáncer para prevenir efectos secundarios. En tumores de cabeza y cuello, como yo os he hablado, pues para esas contracturas cervicales, para disminuir el dolor. Y al final es que el objetivo de la medicina estética, como hemos empezado a hablar desde un principio, pues al final será promover la salud y también colaborar en esa prevención que como médicos en cualquier especialidad lo hacemos. Reducimos efectos secundarios de algunos de los tratamientos, como hemos dicho, mejoramos síntomas y también, pues al final, mejorar la autoestima del paciente. Es verdad que hay que tener en cuenta algunas cosas con la toxina botulínica, es un fármaco, pues algunos pacientes que estén en tratamiento con anticuerpos monoclonales pueden tener una reacción cruzada con la toxina botulínica o pacientes que tengan un síndrome paraneoplásico o un timoma, es una contraindicación formal del uso de toxina botulínica. Al final, pues es una herramienta más y es un fármaco que tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones, como nos ponía aquí Paloma. Entonces, bueno, pues al final, pues como siempre en medicina, pues un diagnóstico personalizado del paciente que yo tengo delante, valorando sus antecedentes, su situación, sus tratamientos y según eso, pues pautaremos la enfermedad. En cuanto a contraindicaciones, pues básicamente son afectaciones neurológicas como el síndrome de Lamberton o como os decía, ese síndrome paraneoplásico con la miastenia gravis, que muchas veces es la primera manifestación de un cáncer, que no se sabe que tiene cáncer y el paciente debuta con un síndrome paraneoplásico. Pues eso es contraindicación formal de la toxina botulínica.
Lo que sí sabemos es que la toxina botulínica es segura. Hemos visto que se utiliza a dosis altísimas sin reportarse efectos secundarios, pues mucho más allá de que salga un hematoma en el sitio de la inyección o que relaje más o menos de lo que estamos buscando, pero poco más. Entonces, en nuestro paciente con cáncer, si lo usamos con una finalidad estética, que la dosis es mucho más pequeña, es totalmente seguro su uso. De cualquier manera, aunque nos pasáramos, siempre sería recuperable porque tiene una Es duración, temporal, sí. Yo es siempre temporal. digo a mis pacientes, les digo que lo peor que tiene la toxina botulínica es lo que dura. Porque siempre una vez que tú la utilizas, siempre te gustaría que durase más. Claro. Vale, entonces sí, es verdad que eso es pasajero. Pero bueno, lo que nos interesa como médicos y como pacientes es que su uso es seguro. ¿Vale? Y aquí, bueno, pues tenéis ejemplos que yo no conozco la historia personal de la paciente porque es de nuestra compañera, pero bueno, aquí estaba con su peluca y su tratamiento. Eso es. Entonces aquí se ve cómo se le ha ido haciendo lo que os hablábamos, ese acompañamiento, veis cómo el pelito va creciendo y cómo han mejorado pues, sus arrugas de expresión de esta primera foto a esta última foto. Pues, ¿por qué vamos a negar el tratamiento sabiendo que es seguro? Fijaos, aquí ya con su pelito largo. Y ahora sí, el testigo totalmente para tu territorio. Bueno, y por qué no englobar todas las bondades de la medicina estética al terreno de la ginecología. Afortunadamente, los ginecólogos, gracias a Dios, hemos aprendido tanto de los médicos estéticos y lo hemos llevado a nuestro camino, ¿no? A mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Es cierto que yo cuando empecé a tratar a mis pacientes, porque claro, yo las veía, o sea, las acompañaba, les daba el diagnóstico, las opero y luego sigo con ellas en consulta. Y empezamos a valorar, como bien decimos, la calidad de vida a otros aspectos, y otros aspectos tan íntimos como son, por ejemplo, mantener relaciones sexuales. Tan importantes en la pareja, para algunos no, pero para algunas mujeres muy importante. Ahí comenzamos primero con el tema del láser, hace ya unos cuantos años, para mejorar esa atrofia vaginal y de ahí hablar del ácido hialurónico. ¿Y qué sabe un ginecólogo del ácido hialurónico? Nada, ¿no? Porque eso nos enseña en la residencia, en la especialidad. Así es que afortunadamente, gracias a todo el tiempo que llevan trabajando todas mis compañeras en la medicina estética, podemos rescatarlo y hacerlo de forma segura. Bueno, esta diapositiva a mí me gusta mucho y la pongo muchísimas veces porque, sobre todo frente al cáncer de mama, ¿no? Que utilizamos tratamientos hormonales o antihormonales durante años. Es cierto que el cáncer de mama cada vez lo diagnosticamos a mujeres más jóvenes y estas mujeres, antes del choque que supone que te den un diagnóstico así, ellas tenían unos ciclos menstruales normales, con unas hormonas normales, es decir, que la menopausia ni siquiera tocaba su puerta ni de lejos. De repente les ponemos tratamientos, de repente cualquier estrógeno que hay circulando lo paramos y eso tiene un alto peso. Alto peso a todo, o sea, no hay órgano, no hay sistema que no tenga receptores hormonales y más para una mujer joven. Entonces, siguen los síntomas vasomotores, que es algo que nos ocurre cuando damos estos tratamientos, tienden a desaparecer con el tiempo, la atrofia vulvovaginal tiende a ser cada vez más intensa. Eso no se para. Estos son momentos en nuestra vida en los que también pasamos por déficit estrogénicos, pero algunos son fisiológicos, como por ejemplo durante el parto, el posparto y la lactancia. La menopausia, como bien sabemos, es un déficit estrogénico definitivo. Y desde aquí aprovecho para, no sé si en el contexto este es el momento adecuado, pero desde luego todas las mujeres merecen un tratamiento hormonal sustitutivo. Todas. No se le puede negar a ninguna mujer siempre y cuando no existan contraindicaciones para ello. Lo tengo que decir porque soy una fiel defensora de esto y los tratamientos hormonales no provocan cáncer de mama.
¿De acuerdo? Pero desde oncología no suelen recomendar a las personas que han pasado por cáncer de mama No, por eso he triple dicho, positivo. por eso he dicho que este no es el contexto, pero Vale, quiero vale. lanzar este No, es que me ha mensaje. sorprendido porque, claro, normalmente no se recomienda cuando tienes un triple positivo en cáncer de mama positivo a estrógeno, pues, Bueno, todo pero bueno, imagino que a lo mejor sí que habrá una... ¿podemos dar tratamiento hormonal a una mujer que tiene un cáncer de mama? O ha tenido. Sí podemos darlo. Es decir, no podemos dar todo lo que nos gustaría dar Ujú, y en las dosis, pero sí que es cierto que existen algunos tratamientos de acción local. ujú, Por ejemplo, el estriol es un estrógeno que no es biológicamente activo en ujú, sangre. Es más, lo aplicamos de forma local ujú. y no pasa a la circulación sistémica o algunos precursores como es la prasterona, pero también te digo, cuando yo lo ofrezco obtengo radicalmente un no. O sea, da mucho miedo a una mujer, aunque yo diga que es seguro, que hay estudios, que no va a ocurrir nada. Ah, pero si desde oncología le están diciendo que no, ella No, se no, genera no, 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 miedo. no. Créeme que en Sí. oncología todo esto, claro, lo tratamos Claro, en el punto, ¿no? Porque claro. compartimos pacientes y hablamos de ellos. Pero estrógenos locales, incluso el cáncer de mama, si la paciente está muy, muy sintomática, se pueden llegar a dar. De verdad. O sea, no, no. Bueno, Si no pasa sangre, ¿qué efecto tiene? Local. Local. A nivel local, A nivel de lo que voy a contar ahora con relación a la mucosa, a la vagina y a la vulva, pero sobre todo a la mucosa vaginal, que es la que más molesta. Pero lo que he dicho de la terapia hormonal es fuera de, es para que se transmita, porque hay mucho miedo ahí. Hace 22 años surgió un estudio, que fue el estudio Y, que bueno, fue una catástrofe por la mala información que se transmitió y por los datos que hubo un pánico a nivel mundial, donde decían que el cáncer de mama provocaba cáncer, o sea, que el tratamiento hormonal provocaba cáncer. Y eso hizo que muchas mujeres, una década, o sea, pues nuestras madres quizás estuvieron durante muchos años sin recibir tratamiento de miedo. Miedo por parte de los ginecólogos para darlo y miedo por parte de la paciente para no sufrir un cáncer de mama. Pero eso es aparte de esto, ¿eh? Vale. Que nos vayáis, por favor. No, por ¿Qué? eso lo he preguntado para tener claro. Bueno, con esta imagen es de lo que hablábamos, de a qué nivel actúan los estrógenos. Pues mira, veis aquí una mucosa de una mujer pues con sus ciclos y sus niveles hormonales estupendos, y veis aquí a una mujer que sufre un hipoestrogenismo. La mucosa está más delgada, no hay esa secreción y claro, o sea, y esto es lo que produce que esa mucosa que estaba bien gordita, rellenita, que mantenías unas relaciones sexuales, piensa que la vagina es capaz de soportar ya no solamente el parir, sino el trauma de la penetración. Y no duele, no molesta, pero claro, cuando esa mucosa está más adelgazada, más fina, los vasos están más expuestos, los nervios están más expuestos, se sangra, molesta, duele, es debido a menos flujo de sangre. Esto es una imagen maravillosa de un corte histológico de una vagina y todo esto es lo que se va a atrofiar. ¿Dónde puede actuar la ginecología degenerativa? Bueno, pues en la atrofia urogenital, el síndrome genitourinario de la menopausia, que ahora vamos a hacer similitud entre lo que es la menopausia y lo que es una mujer que está con un tratamiento quimioterápico, porque en ambos casos los estrógenos están prácticamente a cero. De hecho, es una de las analíticas que solemos pedir cuando está con algún tratamiento para ver si tenemos que aumentar dosis o cambiar de estrategia terapéutica. Estrógenos en sangre, sobre todo el estradiol. Incontinencia de orina, dolor pélvico, disfunciones de las relaciones, sobre todo por dolor, en la hiperlaxitud vaginal y en el líquen, hiperlaxitud vaginal sobre todo relacionado con los partos, ¿no? Con el tipo de parto, la duración del parto, el número, si fue un parto instrumental o no, y el líquen, que es una patología inmunológica y que afortunadamente hemos aprendido también a diagnosticarlo y a tratarlo más, porque produce grandes secuelas. Las causas, pues lo que hemos estado hablando, de todas estas, pues nos vamos a quedar sobre todo en las fisiológicas por los tratamientos. Y voy a ir un poco más rápido, que si no... Bueno, me encantaría describir esta diapositiva, que lo que habla es cuál es la relación de todas estas estructuras del suelo pélvico y que los estrógenos, por ejemplo,
Haciendo la similitud con la menopausia, en los primeros años de menopausia perdemos hasta el 30% de nuestro colágeno. Y esto afecta a toda nuestra anatomía y, por supuesto, al suelo pélvico. La relación tanto de la vejiga, con el canal vaginal, con el recto, útero, sobre todo a nivel de aquí de toda la dispareunia, y toda la relación que tiene esta uretra y esta angulación de esta uretra relacionado con ese soporte fundamental que nos da el colágeno y todas estas estructuras, y que cuando esto se modifica y producen una alteración de esta angulación, comienza, por ejemplo, las incontinencias de orina. ¿Por qué? Porque un mínimo esfuerzo va a hacer que esto angule y se escape el pis, al toser, al reír, al saltar, al correr. Bueno, más, aquí hablo de los ligamentos. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque tenemos terapias para llegar a toda la anatomía, a todas las partes de nuestro suelo pélvico, que son dispositivos basados en energía y en estimulantes biológicos. Por supuesto, tenemos el láser de CO2, tenemos la radiofrecuencia, tenemos un efecto ablativo mediado por el HIFU, tenemos el IFEM, que son ondas electromagnéticas que lo que hacen es favorecer las contracciones del suelo pélvico. Y perdonadme que voy un poco más rápido para... Todo eso funciona para una incontinencia urinaria, ¿no? Esto funciona para una incontinencia urinaria leve y un poquito moderada, sobre todo de esfuerzo. Eso sí. Y no solamente eso, sino algo maravilloso que son los hilos. Los hilos que se aplican también en medicina estética no son hilos de tracción, son hilos porque lo que hacen es estimular la neocolagénesis. Y se colocan a nivel parauretral. Se hace un abanico y lo que hace es cambiar esa angulación. Con un poquito de anestesia local va muy bien. Láser, ¿qué os puedo decir del láser? Una fuente de luz que lo que hace es actuar a nivel del epitelio. Esto es un corte histológico de la vagina sin llegar a profundizar, es decir, que es segura, que no hace daño. Esto es como se utiliza. Fácilmente llevadero en la consulta, una sesión al mes, 3 meses, no tiene contraindicaciones, al no ser que exista una infección activa. ¿En consulta ginecológica o Bueno, estética? A ver, la ginecología estética regenerativa es funcional. Porque, de acuerdo. Vale. Vale, mira, si fueras una consulta de medicina estética, lo que se recomienda siempre es que haya pasado por su ginecólogo o ginecóloga y con ese informe y esa recomendación, si ese profesional no dispone del láser, lo remite al centro de medicina estética. Pero, ¿os acordáis que hablábamos antes, del abordaje multidisciplinar? Es decir, aquí tenemos que estar todos interconectados al servicio del paciente, que es el que está en ese núcleo de toda la esfera de multitud de profesionales que estamos alrededor. Pero es verdad que hay que seguir el protocolo básico de un acto médico, que es una historia clínica, unas pruebas complementarias y un diagnóstico. Y en este caso, hablamos de ginecología, pues es el ginecólogo quien ha de hacerlo. ¿El médico estético puede ejercitar o hacer ese procedimiento? Sí, pero evidentemente siguiendo los cauces que estamos mencionando. Bueno, voy a ir mucho más rápido porque si no ya, Pilar, no puedes hablar. Bueno, esto es como se ve antes y después del tratamiento, toda más vascularizada, más rosita, sesiones, lo que he dicho, no duele, no molesta, te vas a casa a trabajar o lo que sea. Parámetros, bueno, muy fáciles lo que he dicho, muy seguro, indoloro. Radiofrecuencia fraccionada, exactamente igual, incluso tenemos aquí un dispositivo que lo hace muy bien. Estas son lo que estábamos hablando de las ondas electromagnéticas, que lo que hacen es producir una contracción. Nos sentamos, incluso hay algunos dispositivos que son intravaginales y lo que hacen es producir una contractura de todo el suelo pélvico para mejorar toda esa tonicidad y mejorar e intentar eliminar esa incontinencia urinaria, porque no tenemos que normalizar lo que no debe ser normal. No es normal que una mujer vaya con una compresa porque se le escape el pis. No puede ser. Claro, no, pero es que como que sale una compresita y todo lo tenemos. No. Es un rollo. Mi madre lo lleva y para poder... Los LED, que los utilizamos mucho, fuentes de luz también. Ah, ya está. Vale. Pensaba que quedaba más. Pues nada, pero bueno. ¿Ah, sí?
Pues yo pensaba que había más, porque dentro de las terapias, qué raro, bueno, dentro de las terapias podemos aplicar, dependiendo del momento del paciente, plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico. Antes hemos hablado de la toxina botulínica en las disfunciones por dolor, donde existe una contractura, porque la contractura que la mayoría de las veces les ocurre a las mujeres es un círculo vicioso. Empezamos a mantener relaciones porque consideramos que es muy importante para la pareja y porque la mujer tiende a dar, es generosa por naturaleza, produce dolor, pero tú estás ahí, continúas, y ese dolor te produce una contractura porque es un reflejo de irte sin irte. Y ese dolor queda ahí, porque lo intentas una vez hasta que ya no puedes más. Y eso con la toxina botulínica es maravilloso. Se aplica en determinados músculos del suelo pélvico, maravilloso. Es decir, terapias y formas de tratar desde la ginecología regenerativa para lo que quieras. Y hay solución. Y ya está. Ahora a ver quién se atreve a responder. Bueno, como ya ha quedado muy claro, no es nada superficial el pensar cómo me voy a sentir, cómo me siento, cómo me veo ante el espejo después de haber pasado un proceso oncológico, después de haber pasado pues una cicatriz, por ejemplo, que te queda, que te marca. Entonces, bueno, mi huequito, mi aportación de esta tarde es una paciente mía. Nos hicieron una entrevista en la radio porque ella vino un día a mi consulta con un problema y entonces quiero que escuchéis un poquito para que veáis en su primera persona lo que ella nos aporta. Esta es la historia de Raquel. Raquel es una chica súper coqueta, muy activa, que hace mucho deporte, que le encanta estar guapa, que le encanta verse bien, que ha tomado muchísimo sol y que venía a mi consulta siempre a tratarse manchas. Yo siempre le decía a Raquel, es que lo que tienes que hacer es dejar de tomar el sol. Pero bueno, ya me pongo protección, no es protección, hay que poner protección, pero no te expongas tanto. Bueno, pues al final, ¿qué es lo que pasó? Venga, no. Dale otra vez, porque no está cogiendo. Si le das arriba. No, dale como a pasar. Y algo toquito de... Soy Raquel y he tenido un cáncer de piel. Soy Raquel y he tenido un cáncer de piel. Bueno, ella estaba esperando el resultado de la biopsia, de una manchita que tenía encima del labio. Un día que vengo con mi hija de llevarla al colegio, veo un número largo y digo, ¡ay Dios! Ya me asusté y lo cogí y estaba en la cocina yo ya y digo, sí, dígame. Dice, mira, soy la doctora Cruz. Digo, ay doctora, digo, no me diga nada malo, ¿eh? Yo ya me ponía súper nerviosa, digo, dice, a ver, estate tranquila. Dice, tienes un cáncer de piel. Digo, ¿qué? Bueno, ya me puse súper nerviosa. Digo, jo, y aparte, pensé automáticamente, ¿y esto me lo tenéis que decir por teléfono? Así se enteró Raquel de que tenía cáncer. Lo primero que pienso es, no me lo creo, no puede ser esto. A pesar de que yo sabía que había algo malo, mi mente como que lucha ahí contra lo que yo pensaba y automáticamente digo, no puede ser. Pero es que no me lo creo. O sea, digo, ¿pero es en serio? Y claro, automáticamente pienso, digo, sí, es verdad, he tomado mucho el sol, esto no sé qué. La primera vez que me vi fue cuando me fueron a quitar los puntos, porque le dije al doctor que eso fue horrible. A ver, me desfiguraron, evidentemente la parte esta era horrorosa. Pero cuando me iban a quitar esto, le dije al doctor, digo, me habrá quedado bien, ¿no? O sea, ¿cómo va a quedar esto? No sé qué. A mí me atendieron muy bien en el quirófano, ¿eh? Y las enfermeras y todo esto. Pero, claro, él parece ser que se agobió y me dijo, jolín, siempre con la estética. Dice, jolín, qué manía con la estética. Porque la imagen importa y los fantasmas despiertan. Es vivir el día a día esforzándome mucho por vivir. Eso es muy duro, ¿eh? Pero una depresión de caballo,
es muy duro pasarla. Y que te toque esto, pues era una cosa más en mi vida, de tantas cosas duras que he pasado, pero digo, bueno, si lo único que me mantiene es verme un poquito bien a veces en el espejo y esto ya me lo destroza, digo, ya que me da todo, ya, me da igual todo. Y de repente alguien aparece en tu vida. He sido muy negativa en muchos momentos que ha utilizado varias técnicas la doctora Pilar. Y decía, pero no, es que no te ves. Dice, pero mira qué bien vas mejorando. Y es verdad, yo sí notaba a veces, pero que es como que estaba tan hundida porque no tenía nada de apoyo, que digo, que sí, a ver, que yo sé que sé que se notaba, ¿no? Que iba habiendo un progreso y cada vez más y es que lo veía, digo, ostras, es que yo lo tenía que ver casi viendo la foto, porque a mí no me aceptaba, o sea, era como no te quiero ni ver. O sea, me miraba al espejo y digo, no te quiero ni ver, Raquel. Me desfiguraron, no me aceptaba, eso era todo lo que en su cabeza estaba rondando. Pero poco a poco empiezas a ver los resultados, el yo de antes del cáncer vuelve a aparecer y con eso también vuelves a vivir. Joder, pues me mejora muchísimo. Yo aún así siempre he sido muy exigente conmigo mismo, ¿eh? Y digo, joder, ya no está el pliegue, los 2 pliegues que tenemos, lo que es bajando de la nariz, ¿no? Pero claro, es que me han hecho mucho relleno también en la operación. Y claro, eso es así. Pero a ver, he llevado un año sin sonreír y he vuelto a sonreír con Pilar. Con la doctora Pilar he vuelto a sonreír. Es que otra persona, ¿quién me lo habría podido dar? O sea, si yo estaba en un pozo. Y ella es la que me sacó y dice, agárrame, que yo aquí te ayudo. Tú tranquila. Es muy emocionante, la verdad es que yo no me lo aplico personalmente a mí como que haya sido yo la que le haya ayudado, simplemente la medicina estética en general, cualquier médico estético que sea buen profesional, que esté capacitado y que haga bien su trabajo, es capaz de ayudar a cualquiera de estos pacientes. Entonces la medicina estética es verdad que te da la mano en el camino, que te acompaña no solamente en las cicatrices, no solamente en las secuelas, sino desde el inicio de la enfermedad, cuando viene tu paciente que llevas viendo en consulta mucho tiempo, o bien pacientes nuevos que vienen de repente y te dicen, mira, es que me han diagnosticado un cáncer y es que quiero prepararme, quiero estar bien, encontrarme bien para todo el tratamiento que voy a llevar. Cuando acabe el tratamiento seguiré, pero quiero estar bien para empezar ya a verme mejor también en el espejo y a llevarlo de otra manera. Entonces, bueno, tanto eso, el inicio del tratamiento como durante la curación del tratamiento, que también tenemos terapias para ofrecer, como después en las secuelas que hay después del proceso oncológico. Y aquí veis a Raquel. ¿Quién duda ahora de la importancia de la imagen en la calidad de vida? Y al final, pues eso, tu imagen es el continente de lo que tú eres, es la forma de enfrentarte, es la forma de sentirte seguro y somos nosotros mismos. Muy bonito. Bueno, yo personalmente os felicito por lo que hacéis, porque yo realmente reivindico también, por eso estoy aquí, porque he entrado. Y sí que es verdad que siento todavía mucho rechazo en la sociedad, ¿no? Con respecto a cuando una persona está pasando por tratamiento de quimio, tiene que perder el cabello, es como que se frivoliza hacia las personas que deciden cuidar esa estética, ¿no? Haces una prótesis de cabello natural, si se lo puede permitir, o haces microblading antes de que las cejas se pierdan, o bueno, todo lo que pueda venir después. Hay muchísimo rechazo todavía, es como que te intentan hacer sentir como que es frívola, como que no es lo más importante. Y yo creo que es importante, como decís, mirarte al espejo y sentirte segura. Y también, bueno, y seguro, al lado también, porque también los hombres, sí, bueno, en este caso porque nosotras como mujeres, sí, pero nosotras como mujeres
somos Sí. como más coquetas, que nos cuidamos más la imagen, pero los Y a ellos aún les cuesta más. no dicen nada y sufren más y lo Claro, pasan peor. aún les cuesta más porque encima es rechazado por el sector masculino brutalmente. Entonces, claro, yo me alegro de que hagáis este trabajo, es una pena que no haya entrado más gente, bueno, me alegro de haber tenido una clase. Esto ha sido Yo, personalizado. yo represento a una asociación que se llama SOL, que vengo de Alcoya, Alcántara, y esa asociación me ayuda en el tratamiento del cáncer. Estoy en la junta directiva y bueno, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Que durante ese tratamiento, antes, durante y después, la persona se sienta a gusto. Y creo que a todo el mundo nos gusta vernos bien físicamente. Y enhorabuena por el formato también, aparte que habéis sido súper distraídas, el formato me ha gustado, entre una que entre otra, o sea, se está muy bien. Yo vengo de sarcomas y en el sarcoma no te voy a contar, o sea, te quitan, ay, gracias, hija. Te quitan una pierna, te quitan y ahí vosotras tenéis muchísimo que hacer. Sí, también en la ginecología. Pues Bueno, y entonces el sarcoma es... Así que difundir, hay que Pues nada, difundir. mucho, hay que El difundir sarcoma es mucho, cosa de ¿no? ruido. Hay que difundir mucho. Vengo de ahí de la asociación, yo me la y pongo que tengo que hablar ahora con ellas, pero bueno. Así que enhorabuena. venga. Pues a ver si Pues ya... tenía trabajo que hacéis. Muchas gracias por venir. Muchas gracias.